Charlo el día de hoy al doctor Haroldo Gabernet. Todos quienes estamos hoy conectados lo conocemos y lo conocemos gratamente mucho, pero de todas formas me voy a permitir hacer un muy brevísimo paseo por sus antecedentes curriculares. El doctor Gabernet ha sido director del Departamento de Derecho Romano y Arqueología Jurídica en distintas universidades, entre ellas La Plata, director del Instituto de Derecho Romano y Cultura Clásica de la Universidad de La Plata, ex profesor de Derecho Romano en Lomas de Zamora, en UBA, en La Plata, en la Católica de La Plata, también en la Universidad de Montevideo, Uruguay, presidente emérito y expresidente de nuestra Asociación de Derecho Romano ADRA, exdecano y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, profesor de Historia y de la Cultura en la Facultad de Derecho de la UBA. Así, ha cumplido distintas funciones en el Poder Judicial y ha sido también juez de familia en la provincia de Buenos Aires, en el Departamento también Judicial de La Plata, y expositor y participante de muchos congresos, jornadas nacionales e internacionales, y autor de artículos y numerosos libros de investigación. El doctor Gabernet, en esta oportunidad, nos va a hablar sobre las obligaciones que se contraen por la cosa. Doctor Gabernet, siéntase libre, que si en algún momento de la exposición quiere hacer un receso de 10 minutos, lo que necesite, hacemos un corte y volvemos a reanudarlo, así que siéntase como está en familia entre romanistas para dar esta charla de sábado. Gracias. La dejamos con el uso de la palabra y les pido a todos que controlen, por favor, que sus micrófonos estén apagados. Gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias a vos, también para Cristina y para Agustín por esta invitación que me hacen y que me honra. Sobre todo poder estar en contacto con ustedes, aunque sea de esta manera en la distancia, pero como hablábamos recién previamente, es una forma de mantenernos en contacto y de conocer las actividades que vamos haciendo por todas partes, ¿no? También, como ya se lo expresé a Agustín en su momento, felicitarlos porque realmente la iniciativa de hacer este curso ha sido, yo diría, casi una aventura, ¿no? Porque uno nunca sabe cómo, hacia dónde van y cómo terminan estas cosas. Entonces siempre arriesga, pero bueno, evidentemente la respuesta ha sido más que positiva y para alegrarnos a todos, así que los felicito cordialmente a ustedes. Miren, sí, eh, los otros días yo estaba leyendo una novela de una autora sueca, una novela liviana, La verdad increíble de Tove Johansson. Y había ahí un párrafo para nada jurídico, ¿no? En que uno de los personajes decía, un contrato, si se lo piensa bien, es mucho más importante de lo que se puede creer. No solo porque une, sino porque he notado que para mucha gente resulta un alivio vivir bajo las condiciones de un contrato. Los libera de la indecisión y la confusión, ya que no se ven obligados a tener que elegir. Ambas partes han acordado compartir y asumir responsabilidades. Es o debería ser una promesa deliberada donde la gente, o al menos uno, ha tratado de ser justo. Y me pareció interesante para comenzar esta exposición traerlo, porque eh, por ahí merece algún análisis, ¿no? Eh, Nos estamos encontrando en este caso en un curso de posgrado. Ustedes ya poseen los conocimientos que hacen innecesario que nosotros vayamos a transitar temas que ustedes ya conocen, pero lo primero que se me ocurrió al leer este párrafo es que ahí hay una idea esbozada de que el contrato implica voluntariamente una limitación de la propia libertad de aquellas partes que intervienen en el contrato. Y por otro lado, ¿no? Acá tengo una. ¿Ustedes me escuchan? Bien. No, Sí, porque perfecto. me aparecen carteles raros, entonces, eh, por las dudas, preguntaba. Disculpen. Les decía,
que existe en esta atadura del contrato esa, diríamos, para la autora esta, ¿no? Una situación que libera de las indecisiones, dice, de la confusión, porque está poniendo coto a la posibilidad de elegir, de optar, de discriminar. Entonces, esto daría, aparentemente, una mayor claridad a las conductas que se asumen, porque quedan enmarcadas en el ámbito de lo que se conviene y entonces estaría aliviando de la carga de la indecisión. Eh, esta observación me pareció curiosa porque al asumir, diríamos, las consecuencias de lo que se contrata y entonces quedar sujeto a las responsabilidades resultantes, al asumir, repito, estas limitaciones, se está valorando porque libera de la obligación de decidir. Esto que no tiene nada de jurídico, este párrafo, ¿no? Ambas partes han acordado compartir y asumir responsabilidades, es o debería ser una promesa deliberada donde la gente al menos está tratando de ser justa. ¿Tiene esto algo que ver, alguna relación con lo que vemos en derecho romano? ¿Hay alguna aproximación? Yo pienso que, sin olvidar las referencias que se contienen en las fuentes, las cuestiones que se exponen en los diferentes textos, eh, nosotros no nos tenemos que olvidar que muchas veces nuestra visión del derecho de los romanos es conjetural. ¿Por qué? Y porque no tenemos certeza de cómo funcionaban algunas cosas. No siempre un texto jurídico nos muestra la totalidad de la realidad a la que ese texto o esa situación se aplica. Entonces, ir por la vía, digamos, lateral, a veces nos permite, sobre todo en cursos como este, donde quienes estamos en alguna medida ya tenemos una idea aproximada de estas cuestiones, ¿no? No debemos perder, decía, de vista esa vista lateral que nos permite entender las cuestiones desde el punto de vista jurídico. Yo, por supuesto, no voy a venir a intentar ahondar ahora en el concepto romano de contrato. Eh, esa cuestión seguramente ha merecido o va a merecer un desarrollo mucho más adecuado y más amplio de lo que puedo hacer yo. Sin embargo, algunas precisiones tenemos que hacer antes de entrar a lo que sería el tema de esta exposición, que, digamos, intencionalmente no he querido titular de los contratos reales, sino como lo dice Gallo, ¿no? Es decir, hablar de las obligaciones que se contraen por la cosa, como lo dice Gallo. Es decir, más que hablar del contrato en sí, del contrato real en sí, hablar de las obligaciones que surgen de ese contrato. Esta expresión contrato, ya sabemos, no está frecuentemente en el léxico de los juristas romanos. Los juristas romanos, como sabemos, hablaban más de contraere, contraer, como también se habla de contraer envidia, contraer enfermedad, contraer afecto, etc. Cuando encontramos contractus, vamos a ver que se refiere a esos que hoy llamamos los contratos sinalagmáticos, perfectos o imperfectos. La clasificación de la fuente de las obligaciones que nos hace Gallo nos dice
que las obligaciones o nacen de un contrato o nacen de un delito. Y al respecto, los juristas, los romanistas han opinado más que extensamente. A los efectos del tema propuesto, yo creo que ahí, sin entrar en grandes detalles, hay un señalamiento de que las obligaciones pueden nacer de fuentes lícitas o ilícitas. Y dejemos en suspenso, diríamos así, el análisis de esta clasificación. Es decir, nos estamos refiriendo a la cuestión de dónde nacen las obligaciones. Y la obligación, y la idea, la clasificación, estaría dirigida a determinar qué es lo que crea el vínculo obligacional, qué es lo que crea ese encadenamiento, esa atadura, esa necesidad de cumplir lo que se acuerda y por ende qué protección jurídica se otorga, qué acciones vamos a tener para proteger esa situación. Es por eso que premio a que entremos específicamente en esos contratos que se han llamado contratos reales, veamos algunas cuestiones que a veces, cuando hablamos de esto, sobre todo en las clases de grado, pasamos un poco por alto, casi desapercibidas, porque todos sabemos la urgencia de los tiempos de clase, una materia que fue dos materias, que después fue una anual y ahora pasó a semestral, que es cuatrimestral y que terminamos dándola en 2 meses y medio, con parciales incluidos, evidentemente no nos permite introducirnos en algunas de las cuestiones. Entonces, digamos que sin la pretensión de que estamos planteando tesis u opiniones novedosas, ¿no? Vamos a tratar de eh, explayarnos en algunos de estos temas que seguramente van a tomar y retomar los más que destacados profesores que ustedes han convocado para el curso. Tanto Gallo como Labión o Modestino tienen la referencia hecha primigeniamente más que poniendo el ojo concreto en el contrato respecto de las obligaciones y viendo al contrato como la causa o el hecho que motiva, que engendra las obligaciones. Y curiosamente, Aulo Gelio nos habla del contrato en las noches áticas, pero referido a los esponsales. Dice Aulo Gelio, de lo que refiere Servio Sulpicio en su Tratado de las Dotes acerca de los convenios vigentes en otro tiempo en los esponsales, y hace referencia, salteamos aquí una parte, el que había de casarse hacía al que había de entregarle la mujer la promesa de tomarla como esposa. Por su parte, el que había prometido esposa se comprometía, espondebat, a darla. Ese mutuo compromiso llamábase esponsalia, la joven recibía el nombre de esponsa, el futuro marido esponsus. Y aquí viene la clave. Si después de este contrato se negaba a entregarla desposada o a tomarla, la parte lesionada podía acudir a la justicia en virtud del convenio. Y termina el capítulo diciendo que a esas mismas cosas se referían Neracio. Fíjese, habla de contrato para decir los esponsales. Nosotros sabemos que en el esponsal hay una promesa de futuro matrimonio, pero como el consentimiento matrimonial tiene que ser libremente prestado,
mal podrían los esponsales obligar a alguien a casarse, por más de la promesa previa. Dice, en este mismo párrafo aparece la posibilidad de que se estableciera una multa por los perjuicios que se había ocasionado al... Pero, fíjese, aparecen después las arras esponsalicias, justamente para poder reclamar algo si no se cumplía con los esponsales. Sin embargo, no obstante todo esto, se denomina contrato a los esponsales. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente la expresión contrato merece por lo menos en el lenguaje que estamos manejando, ofrece la posibilidad de más de una interpretación técnica. Es decir, encontramos que a veces los propios juristas hablan de contrato como un acuerdo o una convención que a veces estaría, como en el caso de esponsales, hasta despojado de acción para reclamar el cumplimiento de la promesa, como en este caso la promesa matrimonial. Es decir, vemos acá que se explica reiteradamente en nuestras clases de grado que los contratos poseen un nombre propio, están protegidos por una acción y por lo tanto si nos atenemos a esa definición no estaría concordante con la cita de Aulogelio. Lo cual no quiere decir que esté mal lo que enseñemos, por supuesto. Obligatio, obligare, ligare, vinculum, nectere, astringere, atar, encadenar, anudar, constreñir. Es decir, todos estos términos sirven para hablarnos de cuál es la naturaleza que tiene una obligación. Es decir, les está patentizando en qué forma se presenta la relación del deudor respecto del acreedor. También de la forma en que se habla de la extinción de esa relación obligacional, porque se utilizan expresiones como liberare, solvere, librar, disolver. De allí la más que conocida definición, diríamos, de Gallo en las institutas, donde nos habla de que en la obligación hay un vínculo jurídico que constriñe en la necesidad de pagar algo según el derecho de nuestra ciudad. Tenemos que sumar a esta definición de Gallo lo que dice Paulo, porque Paulo cuando nos habla de la obligación pone el acento, la mira en el contenido de la obligación. Nos dice en el digesto: la sustancia de las obligaciones no consiste en que se haga nuestra una cosa o una servidumbre, sino en que otro se constriña hacia nosotros a darnos, hacernos o prestarnos algo. Es notorio entonces que Paulo nos está resaltando la preponderancia del deber, de la responsabilidad, incluso por sobre la cosa que se debe. Yo creo que a veces, diríamos por formación o por deformación profesional, inconscientemente se nos mezcla la idea de los derechos subjetivos cuando analizamos estas cosas. Es decir, la idea, diríamos, de esas facultades que entendemos que el ordenamiento jurídico
nos otorga. Y entonces tenemos la tentación de adjudicar derechos subjetivos al acreedor respecto del deudor. Este pensamiento no es del todo romano. Yo diría no es romano. Primero porque la concepción de los derechos subjetivos va a aparecer en la Edad Media tardía. Esta es una cuestión que Michel Villet y Alfredo Di Pietro Padre han tratado brillantemente. Es decir, recién aparece con la escolástica medieval, Guillermo de Ockham, etc., ¿no? Curiosamente para resolver problema de los franciscanos, ¿no? Porque, ¿cuál era el problema? Los franciscanos tenían votos de pobreza, no podían tener bienes, y entonces, ¿en qué situación estaban, por ejemplo, las iglesias y los conventos? ¿No? Y ahí estaba el tema respecto de la cuestión que va a generar esto, pero bueno, este no es un tema para ahora, por lo menos. Podremos charlarlo en otra oportunidad. Tampoco la visión de la ley entendida como una norma coactiva, imperativa, como un límite forzoso que el legislador impone, es adecuada a este derecho que primigeniamente aparece en Roma, expresado por las mores y con escasas leyes. Fíjese, la ley de Sembiral, las 12 tablas, no sería más que una especie de sanción de lo que aquello que había sido las mores, de poner por escrito lo que estaba de acuerdo con las mores. Estas mores que, como decía Cicerón, están configuradas por la forma en que los antiguos solían conducirse. Las formas. Referencia a las formalidades, a los ritos. No olvidemos que primitivamente son justamente las formas, los ritos, los que definen el ius. La realización de la formalidad va a ser lo que nos va a producir el efecto jurídico deseado. Esto es especialmente importante cuando tenemos en cuenta de, bueno, cómo se construye ese vínculo obligacional. Bueno, primigeniamente, eso que se van a llamar obligaciones requiere de la ritualidad, pensemos concretamente en los contratos verbales, para que exista esa ligazón propia de este tipo de contratos. Y es que en Roma, en primer lugar, no podemos hablar de ordenamiento jurídico como hablamos hoy. Eso en primer lugar. La existencia de las normas, unas superiores a otras, y que de esas normas dependa el otorgamiento de las facultades individuales, incluso las colectivas, a mí me parece que es extraño al derecho de los romanos. Eh, los romanos no entendían que si fuera una ley la que les otorgaba a ellos una posición determinada, que eso que después llamaríamos los derechos subjetivos. No me parece que fuera así. Reitero, desde el derecho arcaico, la utilización de las formalidades es la que produce el efecto que se está buscando: transmitir la propiedad con un emancipatio, liberar a un esclavo, hacer un testamento, viabilizar una acción. Todo eso requiere el cumplimiento de una forma. De tal modo, yo no vería que el acento esté puesto en el derecho subjetivo del acreedor a reclamar del deudor, como un derecho creditorio, sino en la situación del sujeto pasivo, del deudor, su situación de ligazón, que es lo que lo constriña a cumplir,
y que en caso de ese incumplimiento será lo que da lugar a la acción correspondiente o pertinente. Creo que tenemos que tener en cuenta esta cuestión para mejor comprender la idea romana de obligación. Pero además, para considerar las características de las fuentes de las que emanan las obligaciones y, por ende, de la forma de clasificar esas fuentes que encontramos realizadas por los diferentes juristas romanos. Álvaro II, por ejemplo, ha destacado más de una vez el hecho de que la propia palabra obligatio no resulta propia de tiempos arcaicos y que el contenido de esta expresión obligatio tiene, diríamos, una cuota de relatividad. Entonces, tendríamos que revisar un poco la idea de obligación en relación estrecha con la sujeción personal del deudor. Porque si el término obligatio en la terminología de los juristas aparece, como dicen Dors y otros autores, a partir de fines del siglo I a.C., las condenas de los deudores que se aplicaban ya patrimonialmente nos hacen descartar los casos en que se aplicaran por la sujeción personal del deudor. Entonces, obligatio, ¿designaba toda relación de deuda? Daría la impresión de que está referida a aquellos supuestos que proporcionaban el acceso a una acción privada del derecho civil. Es decir, en relación con un oportere del deudor contra el que se accionaba. Estas obligaciones de cumplimiento exigible por acciones civiles, son las que realmente podemos denominar con la palabra obligación, aunque no sean estas las únicas relaciones de deuda que están protegidas por acciones. Esto ocurre, por ejemplo, con las acciones personales que emanan de un ordenamiento pretorio, que comúnmente decimos las obligaciones pretorianas, pero que en los iuras aparecen designadas como obligación, no como obligaciones, sino más bien con referencia práctica a la acción. Acción y tener acción. Tienen acción. Existe una acción para proteger esta relación. Ahora, hicimos recién una referencia al término portere. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, no tanto romano, sino cuando me tocó estudiar obligaciones, no llegaba nunca a entender bien esta cuestión de lo portere. Porque la tendencia que yo tenía era separar la expresión oportere del oportere ex bone fide. Es decir, de separar el oportere del concepto de la buena fe, que es donde normalmente lo vemos aparecer. Me estoy refiriendo, por supuesto, en los negocios del derecho privado. ¿Cuáles serían las conclusiones respecto del significado de oportere? De acuerdo a lo que nos proporcionan más que los textos romanos, la doctrina romanista, ¿no? El problema, me da la impresión, es porque no tiene esta palabra siempre el mismo significado, no tiene un significado unívoco. Y entonces, la acepción
difiere según el contexto de la frase, el párrafo donde se le incluye, la circunstancia en la que se aplica. Oportere es equivalente a convenir. Diríamos ser necesario. Por eso encontramos que ha sido traducido como debe. En tal sentido, sería lo que conduce a un fin, lo que conviene, lo conveniente. Esa idea de oportere, entendida como lo conveniente, lo que está bien, es sobreviniente a los textos antiguos. Textos antiguos donde se pondera la obligación estricta, el opus necesse es necesario. Fíjense, en Cicerón, en Proberrina, aparece la distinción entre oportet, conviene, y necesse est, opus es necesario. Cosa que después, en otros textos, lo vemos aparecer como con la misma significación o parecido. Y si vamos a otra fuente, las fuentes literarias, en Plauto, por ejemplo, la palabra aparece con un contenido de deber moral, en tanto que en las jurídicas vamos a encontrar como necesidad, es decir, como obligación. Tal vez por eso Talamanca, Garófalo y otros autores señalan que oportere es un conjunto de deberes del sujeto de la relación, no un deber concreto, sino es un conjunto de deberes. Porque de la misma manera encontramos oportere en la reivindicatio, en la actio publiciana en manos del bonorum possessor, por supuesto, etc. Es decir, con significación precisa que no encontramos en las fórmulas o en las formulaciones, para decirlo mejor, del derecho civil, cuando se trata de las acciones personales. Parecería entonces que estamos frente a una diversificación de difícil resolución, solamente para dejar noticia del tema y para recordarnos que en estas cosas muchas veces no nos queda más que hacer conjeturas realmente de sobre cómo fueron estas cuestiones. Bien, vayamos ahora a la búsqueda del origen de la caracterización de los contratos denominados contratos reales. Indudablemente nos tenemos que conducir, diríamos, hacia la más que conocida clasificación cuatripartita de Gallo. Verbales, literales, reales, consensuales. Recordemos que en la Instituta Gallo se inicia al explicar los contratos, refiriéndose primero y principalmente a las obligaciones, como decíamos hoy, y específicamente, y este es el caso, a cuáles son sus fuentes productoras. Y entonces, Gallo nos proporciona esa definición de que hablábamos hoy en institutas y nos dice a posteriori esa distinción entre contratos y delitos como fuentes. Pasemos ahora a las obligaciones cuya principal división comprende dos clases, pues toda obligación nace de contrato o de delito. Después de esta bipartición más que simplista, parece entender que son contractuales todas las obligaciones que no nacen de delitos, que están referidas al derecho civil. Ahora, en el digesto, nosotros encontramos que Ulpiano nos trae una clasificación diferente o diferente manera
que es la definición del avión. Ulpiano nos dice en el digesto, el avión define en el libro primero del pretor urbano que unas cosas se hacen, otras se gestionan y otras se contratan. Ciertamente la palabra acto es general, ya sea que alguna cosa se haga de palabra, ya sea que realmente, como en la estipulación, o en la entrega de cantidad, pero contrato significa obligación de una y otra parte, lo que los griegos llaman sinalagma, como la compra, la venta, la locación, la conducción, la sociedad. Gestionado significa cosa hecha con palabras. Este parágrafo que ustedes, ya que seguramente conocen más que yo, es interesante porque aquí es donde se patentiza que la expresión contrato se reserva para los sinalagmáticos, en tanto que los otros supuestos se engloban en acto y además en lo que se gestiona. Por eso Álvaro Dors propone interpretar las fuentes de las obligaciones, sean obligaciones civiles o honorarias, diciendo que son por un lado delitos, por otro estipulaciones, préstamos y contratos. Por supuesto hace una crítica a la clasificación tanto de Gallo como a la cuatripartición justinianea que se incorpora con los justinianos, incluyendo cuasi delitos y cuasi contratos. Si seguimos la idea que es la reciprocidad y no la convención lo que admite el uso de contrato, estamos entonces frente al sinalagma. Es decir, sinalagma perfecto o imperfecto. Por eso, en este caso, solamente podríamos llamar contratos a los contratos consensuales. Es decir, podría considerarse que para los romanos como contratos son los consensuales, la fiducia y el depósito, porque el depósito aparece protegido con una acción civil y de buena fe en el siglo II después de Cristo. Es decir, contratos reales, como sería la clasificación, merece alguna objeción o consideración. Ahora, si nosotros miramos en estos textos la expresión contrato, vemos que aparece clásicamente referida al derecho civil, casi como en oposición al caso de aquellas fuentes del derecho pretorio del que hacen nacer eso que hoy decimos obligaciones pretorianas. No podemos dejar de mencionar también que en el digesto, cuando se habla de las obligaciones y las acciones, se consigna una clasificación de las fuentes de Modestino. Justamente el texto del digesto hace referencia a un título de las reglas de Modestino. ¿Qué decía Modestino? Nos obligamos o por una cosa, o con palabras, o al mismo tiempo por aquellas y con estas, o por el consentimiento, o por la ley, o por derecho honorario, o por necesidad, o por delito. Sigue después la explicación y la ejemplificación de cada uno de estos supuestos. Ahora, para lo que nos interesa, prestemos atención a la explicación del primer y del tercer caso. Dice, nos obligamos por la cosa cuando interviene la misma cosa y nos obligamos juntamente por la cosa y por las palabras
cuando en la pregunta interviene también la cosa. No hay una expresión o una referencia concreta a contratos en esta clasificación de Modestina. Para completar este panorama, digamos que Justiniano en la Instituta, después que nos señala la división entre obligaciones civiles y obligaciones honorarias, nos trae la conocida división cuatripartita, ¿no? Aquella dice una división subsecuente las distingue, está refiriéndose a las obligaciones, en 4 especies, porque nacen de contrato, de cuasicontrato, de un delito, un cuasidelito. Y agrega, tratemos primero las que nacen del contrato y que se subdividen en 4 especies. En efecto, se forman por la cosa, por las palabras, por escrito o por el solo consentimiento, siguiendo en esto último, entonces, lo que había dicho Gallo en Institutas, como es frecuente en Justiniano. ¿Qué es lo que podemos decir hasta aquí? Que la idea de contrato estuvo reservada primigenia y particularmente a las convenciones reconocidas por dar nacimiento a obligaciones recíprocas provistas de una acción de derecho civil. Por eso, volviendo a Dors, nos dice que en el edicto pretorio y en los juristas clásicos, conforme las acciones posibles, solamente serían contratos. La fiducia, como dije, ¿no? La fiducia, el depósito, el mandato, la sociedad, la compraventa y el arrendamiento. Repito, los consensuales más la fiducia. Fiducia, contrato formal que desaparece en el derecho romano tardío, y el depósito, que se contractualiza por esa acción in factum que buscaba reprimir al depositario infiel, en realidad, que estaba equiparado al ladrón. La distinción de Gallo en los 4 tipos de contratos, es decir, la distinción de Gallo sobre de qué manera se perfecciona la relación que crea la atadura, la ligazón del deudor y que genera la obligación de cumplir lo prometido, por supuesto, con la consecuente protección de acciones civiles y a posteriori con la otorgada por el derecho honorario, trae desde el origen algunas dificultades. Y justamente es en estos contratos reales de la cuatripartición gallana que nos crea el problema, digamos, de las obligaciones que, que consisten o que generan la necesidad de una entrega. Esto nos llevaría al tema de las daciones crediticias. Acciones crediticias que daban lugar a la condictio. Y si bien en la actualidad muchas veces se entiende condictio como una acción general, es decir, una acción contra todo enriquecimiento sin causa, no parecería que ese fue exactamente el alcance romano primitivo. Tengamos en cuenta lo que veníamos diciendo. A finales del primer siglo de nuestra era, se entendía por obligación a las relaciones de deuda que estaban protegidas por una acción civil. Y esto es a lo que propiamente se denominaba obligación. Por ello, no podemos entender que son las únicas, porque ya lo dijimos, por vía del derecho pretorio existían otros casos de relaciones de deuda que estaban protegidas por acciones personales, a las que no se calificaba de obligaciones,
sino que se decía tenían acción teneri. En el edicto de Salvio Juliano, de la época de Adriano, por supuesto, a las acciones que no procedían del derecho civil, recordemos, se decía las acciones basadas en los hechos, in factum, que estaban dirigidas a reprimir conductas indebidas, tanto penales como rey persecutorias, y a veces incluso para reprimir o para proteger situaciones mixtas. Algunas de estas acciones van a derivar a posteriori en acciones civiles. Por ejemplo, como decíamos hace un rato, las relativas al depósito, o incluso aquellas que dieron lugar a la gestión de negocios y a otras figuras. Eso que en la clasificación de Justiniano se podrían catalogar como cuasi contratos. Es decir, estamos frente a supuestos en que la obligación no deriva de una voluntad expresa, sino de la ley, pero no la ley entendida como la ley en sentido particular, una ley específica, sino, podríamos decir, por una, utilizando un léxico actual, de acuerdo al orden jurídico. Tal vez por eso, cuando Modestino habla de las fuentes de las obligaciones, nos incluye entre las fuentes justamente a la ley. Por eso, acá tendríamos que mencionar el caso de lo que se menciona como condictio lege. Y esta expresión llegó a usarse, por ejemplo, para catalogar el reclamo de toda obligación dineraria. ¿Venimos bien con los tiempos? Estamos perfectos, doctor. Más o menos en la mitad estaríamos. De las Si usted quiere horas. hacer una pausa, cuando No, no, quiera, no, no. seguimos. Bueno, eh, Como desee, terminamos esta cuestión sobre la condictio y hacemos un breve descanso. como guste, gracias. Hoy es sábado, hoy es sábado. Es decir, ¿qué podemos decir de la condictio? Condictio es una acción privada del derecho civil que en principio permite accionar para requerir el valor de un objeto, cuando ese objeto no era devuelto al propietario y aquel que lo tenía carecía de una justa causa para retenerlo. Aquí no había habido una datio, una transferencia de la propiedad de la cosa. Entonces la condictio, diríamos, no puede ser considerada como emergente estrictamente de un contrato, sino que la condictio parecería que se sustenta en la necesidad de restituir frente a una retención indebida sin causa que la justifique. Podríamos decir muchas cosas más de la condictio, pero bueno, no es el tema específico de hoy. Podemos hacer una pausa para después introducirnos concretamente en los contratos reales, pero antes quisiera que ustedes me digan, a ver, o me hagan alguna referencia a lo que venimos viendo. Estamos entre colegas y entonces hablar de una clase tendría que hablar de una conversación entre gente que sabe de qué se habla. Seguramente algunos mucho más de lo que lo sé yo. Bueno, Haroldo, gracias porque realmente ha sido muy claro.
Y por aportar también, como aportaste en un comienzo, sobre contrato en algo que no fue jurídico, sino literario, que eso enriquece mucho a veces cuando uno aporta un tema, ¿no es cierto? Y que también podemos dilucidar la temática. Así que me pareció muy interesante y todo el aporte que nos has hecho de las fuentes, así que muy agradecida. Y yo te quería, cuando vos comenzaste, dijiste que sí, este posgrado podía llegar a ser una aventura en cuanto a iniciarlo. Bueno, fue una idea que se nos ocurrió y que siempre se pensó en un tema que fuese generador de interés, como son los contratos, ¿no es cierto? Y bueno, hemos tenido una buena recepción y espero que se aproveche mucho, pues tenemos unas excelentes disertantes entre lo que te contamos a vos. Así que dejo abierto, no sé si alguna pregunta de los que están conectados que le quieran hacer al doctor Gabernet o lo dejamos para el final. No sé. Sí, Hola. pregunta, lo que pediría es algún aporte en este Ah, sentido, bien. digamos, en el sentido de que si estamos más o menos de acuerdo en esto, tenemos otra visión. ¿Por qué? Porque como yo les decía, en esto nos manejamos mucho con conjetura, a veces hasta con imaginación, porque en base a lo que tenemos tratamos de construir y de reconstruir, pero, pero a veces no tenemos, no estamos parados en el mismo lugar, entonces la visión es diferente, aunque estemos mirando las mismas cosas. Exacto. Patricia Doctora Mora. Mora está levantando la mano. A ver. Doctora Mora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Perdón que tengo muy baja señal por la tormenta. Acá en Palermo, cuando hay un poco de viento, Fivertel nos deja sin cable. Bueno, por eso no puedo conectar la cámara porque si no me congelo, ¿entienden? Y bueno, pero prefiero tener mejor voz. Bueno, primero agradecer muchísimo, doctor, porque me permito con toda humildad coincidir con usted que simplificar desde las exposiciones, ¿no?, de la dogmática moderna, que en Roma existieron derechos personales, me parece verdaderamente una atrocidad jurídica. En Roma existieron acciones, básicamente. Es cierto que a partir de que el emperador asume todas las potestades, podríamos decir que se sistematiza el derecho, pero no nos olvidemos que la forma en que se sistematizó y se comentó fue básicamente en base al edicto del pretor. Entonces, a partir de ahí, y por supuesto los iura. Y por supuesto los iura, que no eran más que resoluciones de casos concretos, es decir, aportes al conflicto, podemos decirlo en sentido amplio. Cuando nosotros reconocemos derechos subjetivos, es para después aplicarlos a un conflicto. En cambio, ellos parten del conflicto, solucionan el conflicto y nosotros detraemos principios y supuestos derechos subjetivos que en Roma no existieron, no se sistematizaron así. Entonces, por eso agradezco mucho ver al sistema de la obligatio como algo más que el derecho personal, porque las causas pueden ser múltiples y por eso le quería consultar, doctor, no sé si usted está de acuerdo, en ver en este oportere que usted nos propone, el debate sobre su contenido, un vínculo más que con la obligatio, con la responsabilidad. Sí, no, te confieso que no escucho del todo bien. Por ahí debemos tener un problema. Vos estabas haciendo referencia a esta relación entre responsabilidad y oportere, pero Claro, no alcancé a escuchar, discúlpame. sí, porque a ver, tomemos las dos definiciones, ¿sí? La de Justiniano y la de Paulo, la que siempre enseñamos en clase. Ahí nunca está, decimos para simplificar que el acreedor está en el constreñimiento,
Pero tal vez el acreedor no esté en el constreñimiento, sino que en el constreñimiento esté la acción. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que propongo es decir, si no hay un débito, es decir, débito como lo conocemos hoy nosotros, sino un constreñimiento que debe ser resuelto en el conflicto a través del proceso. ¿Bien? Un constreñimiento, porque si no, ni hablamos de obligaciones porque se cumplen. Y si se cumplen, no hay debate jurídico. ¿Me entendí? Entonces, ¿cuándo hay debate jurídico? Cuando hay que ejercitar ese constreñimiento. ¿En qué ámbito lo ejercitamos? En el ámbito de la responsabilidad. Por eso yo digo, es cierto, después se sistematizó, y a nosotros nos encanta reconocer derechos. Usted es profesor porque sabe que me encanta el derecho público, y yo digo, qué contaminación que tenemos en el reconocimiento de derechos, porque cada vez surgen más derechos y menos concreciones. Entonces el romano tal vez iba a, y por eso le decía este oportere, tiene que ver con la responsabilidad, porque si nos fijamos un poquito en los iudae, en los juicios de buena fe, los bonae fide iudicia, ahí vemos que se investiga a fondo los alcances de la responsabilidad más allá de la forma, más allá del rito, más allá. Entonces, ese constreñimiento no será más que un débitor, un responsable, lo que estamos buscando, porque en un proceso buscamos la responsabilidad. Esa es mi consulta. Mira, yo creo que a veces el problema está en que cosas que para los romanos eran simples, nosotros las complicamos buscándole explicaciones desde el punto de vista de la doctrina. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que los romanos eran más sencillos, o sea, no se ponían a pensar, ¿esto en realidad es una obligación de derecho civil o es una obligación de... Eso nos queda para nosotros. Para el romano la cosa era más simple. ¿Puedo reclamar? No puedo reclamar. ¿Tengo acción? No tengo acción. ¿Me puedo defender? No me puedo defender. ¿Tengo interdictos a mi favor? ¿Tengo excepciones a mi favor? ¿De dónde salen? Poco importa de dónde salen. Por allí lo que importa es si yo la puedo ejercer, porque si lo que tengo es una acción civil y no soy ciudadano romano, como dirían los chicos, hoy estoy al horno si quiero reclamar. Entonces, tengo que buscar la solución. Y, y los magistrados romanos la solución la daban por el lado de las cuestiones prácticas. Bueno, en este supuesto, bueno, podés reclamar. En este otro, por eso, cuando hablábamos de lo portere recién, perdón, yo hacía referencia y a que según las circunstancias, según incluso la forma, llamémosle literaria, en que se utiliza, puede tener significados muy diferentes la expresión oportere. Por eso a veces nos es difícil explicársela a los chicos, porque por un lado le decimos una cosa y después le decimos otra. ¿Habría oportere siempre? Y bueno, de acuerdo a lo que vimos en el parágrafo ese de Cicerón, parecería que no. Que una cosa es cuando se utiliza de una manera o de otra. O sea, nuestra necesidad de, de explicar de una manera lo más comprensible y simple posible a los alumnos, a veces nos obliga a tener que simplificar cosas que no son tan simples en cuanto a lo jurídico, pero que sí eran simples en cuanto a la vida cotidiana, como nos pasa hoy día. A ver,
yendo a lo que decía recién, ¿no? Es cierto, el tema de la obligación toma una consideración cuando la obligación no se cumple. Si se cumple, no plantea problema. Ahora, esto es parecido a lo que me ocurría cuando teníamos juicios resolver juicios de tenencia, ¿no? Una pareja se separaba, tenía hijos, si estaban de acuerdo, los jueces nunca se enteraban de cómo funcionaba el régimen de visitas y cómo funcionaba la tenencia y quién tenía la tenencia y quién no tenía la tenencia y si era compartida. ¿Cuándo nos enterábamos? Cuando no se ponían de acuerdo, había problemas, venían y había que resolverlo. Cuando había que tomar decisiones para los hijos menores de edad. Si los padres estaban de acuerdo, nunca nos enterábamos. Ahora, cuando uno decía sí puede entrar al colegio militar, el otro decía no puede entrar. Bueno, ¿quién lo resolvía? Ni el padre ni la madre, lo resolvía el juez. Lo cual no está nada bueno, no es nada bueno. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que siempre cuando la cuestión aflora es cuando hay conflicto. Mientras no hay conflicto, ¿qué nos interesa la clasificación de Gallo, de Modestino, de quien fuere? El problema aparece cuando hay alguien que espera un resultado que entiende que le corresponde y ese resultado no se da y entonces hay que ver si puede o no puede reclamar, si puede o no puede exigir, si puede o no puede oponerse a una situación cualquiera. Lo que pasa es que nosotros volvemos al tema de los derechos subjetivos porque lo tenemos incorporado de tal manera que ni nos damos cuenta. Fíjense, cuando eran chicos mis nietos mellizos, un día estaban discutiendo por un juguete. Y entonces la niña, como siempre más rápida, se había apropiado del juguete, que era del hermano. Y entonces el hermano me hizo una petición jurídica. Abuelo, que me lo devuelva, porque es mío. Claro, pobre, abuelo abogado, tíos abogados, porque tengo derecho. Tendría más o menos 6 años. Estaba afirmando su derecho subjetivo basado en que era el titular de la propiedad del objeto. Por supuesto, la otra dijo, ahora lo tengo yo. Lo agarré primero. Bueno, era más o menos como las Malvinas, ¿no? Por derecho son nuestras, pero la tienen ellos. Bueno, o sea, ¿qué quiero decir? Que un chico que no sabe ni lo que es el derecho dice, yo tengo derecho porque es mío. Así tenemos metido el tema de los derechos subjetivos. Y no es extraño entonces que, diríamos casi sin darnos cuenta, nos encontremos con este tema de buscar la interpretación a través de nuestra concepción de los derechos subjetivos a cuestiones que, por lo menos en origen, no la tenían. No la tenían desde ese punto de vista, ¿no? Pero no sé, bueno, esto es un parecer personal, no, es más una impresión que otra cosa, ¿no? Le agradezco mucho, doctor. No, es muy cierto y muy oportuno, porque creo que usted ha advertido, y muchos romanistas, el tema de no jugar al encastre, ¿no? Instituciones arcaicas con instituciones modernas. Pero también es cierto que uno da en un contexto de la Facultad de Derecho Romano, yo por lo menos no en el primer año, en donde la gente ya viene con esa de formación de entender que hay que enseñar derechos y cuando empezamos con las clasificaciones hablamos
yo diría de una manera errónea, y empezamos contratos. Bueno, la clasificación, obligaciones, clasificación cuatripartita, contratos reales, contratos, y no son contratos. Entonces, ¿vio? Porque, claro, vamos al Sinalagma y para el romano, por supuesto, Claro, para el romano. Nosotros yo ya creo, después, bueno, tendremos yo otra creo que teoría. hay, yo creo que hay una cuestión, ¿no? Sí, Nosotros ponemos mucho el acento en ver qué se mantiene, qué subsiste, qué pervive del derecho romano, del derecho actual, etcétera, etcétera. Tal vez tenemos que empezar a mirar un poco al revés y ver este derecho actual. ¿En qué momento se apartó de aquello que venía de Roma? ¿En qué momento se fue a la banquina? ¿En qué sentido se fue a la banquina? Se fue a la banquina en el sentido de que haya una visión del derecho que por ahí no tenga que ver con aquello tan simple de los preceptos fundamentales del piano, ¿no? Tan sencillo. Entonces, ¿en dónde el derecho actual sigue en la línea que busca la, la justicia, que busca la equidad, que busca el reconocimiento de la verdad? ¿Y en qué medida se aparta y se aleja? Pero no creamos que el derecho romano siempre y en todas sus instituciones fue realmente un derecho que responde a este ideal de Ulpiano, ¿eh? Porque puede ser que nos estemos engañando pensando aquello era perfecto, la concepción era perfecta y la realidad nos diga otra cosa. Pero bueno, les propongo unos 10 minutos muchas gracias. Sí, de descanso y después vemos para continuar con esto. ¿Eh? Perfecto, entonces son las 11:15, volvemos a las 25. Perfecto. Gracias, muy amables, gracias.
Ya estamos todos conectados nuevamente. Bueno, doctor Gabernet, cuando guste. Bueno, bien, vamos entonces a la cuestión referida a los contratos que se contraen por la cosa, como dice Gallo. Es decir, eso que nosotros llamamos los contratos reales. Los contratos en que diríamos que la obligación se crea a partir de la entrega de una cosa. Esto sería lo que nos dice Gallo en la clasificación, ¿no? Y esto ha traído una serie de dificultades como ya veníamos anticipando. ¿De dónde nacería esta categoría de lo que llamamos contratos reales? Al parecer puede venir del tema de las obligaciones crediticias, en que, como vimos hace un ratito, se otorgaba la protección de la condictio y, por otro lado, la de acciones similares de origen pretoriano. De allí tal vez es de donde proviene esta clasificación, porque hay una cosa que resulta un poco curiosa, ¿no? Gallo nos habla de esto, de las obligaciones, que otra, y después ejemplifica con el mutuo nada más. O sea, eh, es como que limita la categoría. Y si nosotros miramos a los juristas clásicos, lo que vamos a encontrar es que nos hablan del mutuo con la estipulación. Sí, observamos que los juristas clásicos, cuando hablan de esto, hablan del mutuo con o al que se suma una estipulación. Donde la obligación entonces aparece generada tanto por la entrega de lo prestado como, diríamos así, la estipulación que le sumamos a esa entrega. Es decir, eso que en la clasificación de Modestino vimos como las obligaciones contraídas re et verbis a las que se refería Modestino. Y tal vez ahí esté la categoría, o mejor dicho, se origine la categoría de Gallo de los contratos reales. Para entender esto también tenemos que recordar lo que Gallo nos decía, nos anticipaba, cuando decía que las obligaciones o nacen de un contrato o de los delitos. Es decir, nacen del contrato, entendiendo como contrato a todo tipo de convenio del que pueden nacer obligaciones y que por lo tanto pueden generar la presencia de acciones. A posteriori, diríamos, se incorporan otros contratos reales a este mutuo del que hablaba primero. Depósito, la prenda, el comodato. Y acá es como que se obvia esa reserva del término obligación para las obligaciones del derecho civil. Se está hablando como que dar nacimiento a obligaciones referido a situaciones en las cuales la protección viene por la vía del derecho honorario. Pero decíamos, Gallo entiende que la obligación de restituir surge del hecho de la recepción, pero lo limita en cuanto a la explicación al caso del mutuo. Y este sería, diríamos así, nos plantearía un problema porque Gallo acá, digamos, está dejando afuera, sin mención, a casos distintos del mutuo, en que hay obligación de devolver que emana del derecho de haber recibido la cosa.
Esto sería, aparece en los supuestos de esos contratos que llamamos contratos innominados, ¿no? Que, que se caracterizan porque se contrae obligación, obligación de restituir, me estoy refiriendo, por el hecho de haber recibido la cosa, incluso a posteriori, dando cabida, dando lugar a todos los supuestos o casos en que una prestación obligaba a una contraprestación. ¿Y por qué estos supuestos, estos contratos serían contratos reales? Me estoy refiriendo al caso del do des, do facias, facul facia, facul des. Si es que realmente son contratos. Acá la, la reciprocidad eh, es lo que los caracterizaría como contratos. Pero, a ver, ¿cómo podríamos decir? No alcanza con un simple convenio, sino que requieren el cumplimiento de una de las partes para obligar a la otra. Do des, te doy para que me lo des y en consecuencia, si yo te lo di, ahí nace la obligación tuya de entregarme algo, o si es do facias, yo te doy para que hagas algo. Entonces, el paso, el paso siguiente que los juristas romanos no dieron pudo haber sido que aquí se convirtiera en consensuales a estos contratos que llamamos reales. Paso que no dieron los juristas romanos. Fíjense, ¿sabrán los autores del Código Nacional Civil y Comercial que ellos dieron un paso más que los romanos en este sentido? Al, diríamos, eliminar la categoría de los contratos reales. Porque en definitiva, si siguiéramos en la línea evolutiva que aparece con estos do de, do facias, podría resultar que es la convención de que yo te voy a dar la que daría nacimiento al contrato, no ya la necesidad de perfeccionarse en estos contratos por más por la entrega de la cosa, sino más bien por el hecho de haber realizado algo que obliga a la contraparte. Cuando vemos el mutuo, y parecería que en el origen no muestra las características de un contrato. Sería una dación crediticia, donde la obligación del mutuario no es muy diferente de la obligación del ladrón de restituir la cosa robada. ¿Por qué? Y porque, en definitiva, el ladrón está reteniendo, sin una causa lícita, algo. Y el mutuario está reteniendo sin una causa lícita porque debería restituir. Está bien, en el caso del FUR aparece la condena, la sanción por el hecho ilícito, pero en lo concreto no se advierte, por lo menos yo no advierto, una gran distinción entre la condictio que se ejerce contra el FUR, dejando a salvo, por supuesto, el tema de la pena, del duplum, en fin, del cuádruplum, del triplum, según los casos, y la condictio que se tiene
que tiene el mutuante contra el mutuario, porque en ambos casos lo que está posibilitando la acción es reclamar a ambos porque son retentores indebidos, porque ambos retienen sin que exista una causa para retener. Y entonces eso es lo que motiva esta situación. Ahora, aquí hay una serie de interesantes pasos del digesto que tal vez sería interesante en algún momento hacer con ellos eh, una especie de comparación. Pero bueno, por ejemplo, hay una cita de Ulpiano, sacada de sus comentarios al edicto, que dice: así pues, como el pretor comprendió en este título muchos derechos pertenecientes a varios contratos, y por eso antepuso el título de las cosas prestadas, porque abraza todos los contratos que hacemos, atenidos a la buena fe de otro, pues como dice Celso en el libro primero de las cuestiones, la denominación de prestar es general. Por ello, y dispuso el pretor bajo este título en su edicto, así respecto al comodato como a la prenda, porque cualquier cosa que asintamos atenidos a la fe de otro para recibir después alguna cosa en virtud de ese contrato, se dice que prestamos. El pretor eligió también la palabra cosa como general. El título al que hace mención es de las cosas prestadas, de si se pidiere cosa cierta y de la condición. Es decir, vean ustedes, acá en esta cita de Ulpiano, es para prestar atención al tema de que, a ver, ¿cómo es esto del contrato real? Y sobre todo, me llamó la atención, aquí la palabra cosa aparece como general. Las obligaciones también son cosas inmateriales, en aquellas viejas clasificaciones que hemos analizado en otro momento. Ahora, si volvemos a Gallo y al mutuo, y a la tipificación del mutuo, nosotros vamos a encontrar un texto que dice: una obligación es contraída por la cosa, por ejemplo, por la dación de un mutuo. Esto ocurre propiamente en el caso de las cosas que constan de peso, número y medida, tales como el dinero amonedado, pecunia numerata, el vino, el aceite, el trigo, el cobre, la plata, el oro. Cuando contamos, medimos o pesamos tales cosas, nosotros las damos para que sean de aquel que las recibe y nos devuelva después no las mismas cosas, sino otras de igual naturaleza. Por eso se llama mutuo, porque yo te he dado, porque lo que yo te he dado cesa de ser mío para ser tuyo. Y de manera concordante, en el digesto dice: se contrae obligación por la cosa con la dación de un mutuo, mas la dación de un mutuo consiste en cosas que constan de peso, número y medida, como el vino, el aceite, el trigo y el dinero contante, cuyas cosas las damos para esto, para que se hagan del que las recibe, debiendo recibir después nosotros otras del mismo género y calidad. Claro, acá se está utilizando la expresión damos, la datio, en el sentido concreto, específico, que es el de transmitir la propiedad. No podría ser de otra manera, porque, a ver,
Si yo hago un préstamo en dinero, es para aquel que lo recibe y lo pueda usar al dinero. Es decir, le tengo que dar la propiedad, porque él lo va a gastar. Por algo me pidió el préstamo, para comprar algo. Si yo no le transmitiera la propiedad, él me tendría que devolver los mismos billetes, como sería en el caso del comodato. En el caso del mutuo, estamos transmitiendo la propiedad, para que lo mío se haga tuyo. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Este sería el único caso de los contratos reales en los que estamos haciendo una datio, estamos haciendo una entrega con transmisión de la propiedad. Porque en el comodato yo estoy entregando algo para que se use, pero que me lo devuelvan en la misma condición que lo entregué. En el depósito también ocurre lo mismo. Claro, en todos estos supuestos, ¿por qué ponemos el acento en la restitución de una cosa? Y porque justamente si yo no he hecho la entrega, ¿cómo puedo pedir la restitución? Yo le digo, mira, te voy a dejar esto en depósito, bueno, sí, nos ponemos de acuerdo, y nunca le doy la cosa al depósito. Por más que nos pusimos de acuerdo en hacer el depósito, no tuvo principio de ejecución en el sentido de que si yo no lo entregué, no puedo pedir que me lo devuelvan. Ahora, en estos supuestos, necesariamente, como insiste Gallo, tiene que tratarse de cosas fungibles, porque si no, no podríamos resolver la cuestión. Justiniano prácticamente dice lo mismo. En la instituta aparece, la obligación se contrae por la cosa, por ejemplo, en la dación de un mutuo. Esta dación solo se aplica a las cosas que se pesan, se numeran o se miden, como el vino, el aceite, el trigo, la plata acuñada, el metal, la plata y el oro. Dando estas cosas el número, medida y peso, es para que se hagan propiedad de aquellos que las reciben, de tal manera que deben devolvernos no las mismas cosas, sino cosas de la misma naturaleza y la misma calidad. De donde se ha tomado el nombre de mutuum, porque lo que yo te doy es de mío, se hace tuyo. De este contrato, dice Justiniano, nace la acción llamada condictio. Claro, fíjense, en todas estas citas es necesaria la mutuidatio, el traspaso de la propiedad de la cosa. Como decía, no nos basta el simple consentimiento para que se perfeccione la relación. Y por esto es entonces que se aparece como que el mutuo es el más típico de los contratos reales. Porque acá el dare está usado en su más propia significación de una entrega que provoca el traspaso de la propiedad. Cuando se refiere a mutuo, por qué se llama mutuo, etc. Mutuo viene de mudar, de cambiar, de trasladar. En Paulo vamos a encontrar también un pasaje del digesto donde se resalta la necesidad del traspaso. Mas se llama dación de mutuo por esto, porque de mío se hace tuyo, y por tanto, si no se hiciera tuyo, no nace la obligación. Repito, mutar en el sentido de cambiar de lugar. Mutar, lo que se desplaza es la cosa que se entrega porque lo mío se hace tuyo. Y esto es lo que va a permitir, como decíamos, al mutuario que a su vez pueda consumir la cosa. Ahora, en realidad, en el mutuo, el deudor
no se ha enriquecido, porque la dación, en el momento mismo de la dación, ya está la obligación de restituir. Y a su vez, el acreedor no ha sufrido merma, ya que tiene el derecho a restitución de lo que ha dado, de donde, por supuesto, vuelvo a repetir, se ha de tratar de cosas fungibles, porque el deudor tiene que cumplir la obligación devolviendo otras de igual género y no por la especie. Esta datio normalmente se concreta por una traditio. Una traditio que tiene que tener una intención con un animus, el animus mutandi, de efectuar concretamente el mutuo. Incluso esta traditio puede ser traditio brevi manu. Si di algo en depósito y después le permito al depositario que lo consuma, estoy transformando esa entrega y por lo tanto estoy haciendo una traditio y concretando un mutuo. Yo le entregué en depósito para que me guardara cierta cantidad de vino y resulta que viene un congreso de derecho romano y el que lo recibió tiene ganas de brindar y le dice al dueño, che, te voy a usar el vino que tengo porque lo conseguí. Bueno, está bien, tómense el vino, pero después me devolvés el mismo, la misma cosecha, el mismo año, etcétera, etcétera. Es decir, esto que estaba en depósito, que yo le pedí que me lo guardara, lo transformé en brevi manu. Y así podríamos seguir señalando otros supuestos. Bien. ¿Qué tenemos hasta acá? Esto, perdonen ustedes, esto es medio como profesor de 50 años de dar clase de Derecho Romano en las universidades, ¿no? O sea, de formación profesional. Generalmente, cuando uno está dando la clase, en determinado momento hace como una recapitulación, porque si no, las cosas van quedando así, desilvanadas, más en esta exposición que me ha salido bastante desilvanada, por cierto. ¿Qué tenemos hasta acá? La palabra obligación originariamente estaba referida a supuestos que otorgaban una acción del derecho civil en relación a un oportere del deudor. Que estas no eran las únicas relaciones de deuda, porque existían las que constaban con la protección mediante acciones pretorias, a las que no podríamos calificar como obligaciones, sino con aquella expresión acciones teneri, acciones que llamaríamos hoy las acciones in facto. Que lo portere no puede entenderse de una única manera, pero que podríamos generalizar. Podemos entender a partir de la acepción lo que conviene, lo que se debe hacer. Incluso, como decíamos en Cicerón, se puede distinguir de lo que es necesario, de qué se es, planteándose una diversificación que, por lo menos para nosotros, sería de compleja resolución. Que el contrato es tratado como una fuente y causa de las obligaciones. Que las clasificaciones de esas fuentes, efectuadas por Gallo y Justiniano, han merecido muchas críticas, han generado polémicas de romanistas.
que la expresión contractus no es común en el lenguaje de los juristas clásicos, que incluso, como vimos, aparece en algunos textos, como el Diablo Gelio, por ejemplo, referido a cosas diversas, en este caso los esponsales, que se mencionan allí como un contrato. Por otra parte, que la expresión contratos aparece reservada para el caso de los sinalagmáticos, donde el acento está puesta en que existen contraprestaciones recíprocas. Por eso es que solamente en este caso, como dice Álvaro Dors, se podrían considerar contratos la fiducia, el depósito, el mandato, la compraventa, la sociedad, el arrendamiento. No podemos afirmar que existan o que exista lo que hoy podríamos denominar una teoría general del contrato para los romanos. Cuando vemos la condictio siempre se sustenta en una retención indebida, una retención sin causa, que no puede ser tenida como derivada de un contrato, estrictamente como única forma de derivación. Que los contratos reales surgen a propósito de obligaciones crediticias que gozan de la protección de la condictio y también la protección de acciones pretorias que en algún caso terminan transformándose en acciones civiles. Que la distinción entre contratos reales y el resto es posible que haya emanado de ese mutuo con estipulación, de ese mutuo res verbis de la época clásica. Que como dijimos, Gallo solo ejemplifica con el mutuo. Esto daría razón a lo anterior. Posteriormente, sabemos, se incluyen depósito, prenda, comodato. Que se obvian otros supuestos en que la obligación de devolver emana de haber recibido la cosa estrictamente y nada más. Sería el caso de los contratos innominados. Es decir, el do del, facium facia, facium des, devienen en contratos por la reciprocidad y en reales por requerir la entrega de la cosa para concretarse. Es curioso porque, yendo un poco a lo que decía hoy Patricia, Álvaro Dors hace en un artículo plantea una cuestión interesante, ¿no? Dice, en realidad hay estos supuestos, si el do ut des se produce de manera simultánea, no hacen hacer ninguna obligación, porque ya se ha cumplido. Yo te doy, vos me das, y entonces, ¿qué sentido tiene hablar en ese caso de que hay un contrato? El contrato aparecería cuando el cumplimiento está diferido, entonces sí, esa entrega, digamos, está protegida como contrato innominado por las acciones pretorias para exigir el cumplimiento de la otra parte. Pero es porque, digamos, se difirió, pero si se hace de manera concreta, el cumplimiento de un contrato, dice por ahí Albert George, el cumplimiento de un acuerdo entre las partes, cuando es inmediato y cuando se produce de inmediato, no da lugar a obligaciones. Yo en esto tengo algunas reservas que creo que habría que analizarlo mejor, porque, a ver, no siempre no derivan obligaciones aunque el contrato se cumpla. Por ejemplo, pensemos en los negocios
y lo que sería, por ejemplo, la garantía de evicción o los vicios redivitorios. Nacen obligaciones. Cuando en esa relación de un contrato, no vayamos, para simplificarlo, no vayamos a un contrato real, en una compraventa, la compraventa se efectúa, se entrega la cosa, se recibe el precio y después surge un vicio en la cosa. No surge la obligación resultante de ese vicio, del vicio redivitorio, del vicio jurídico que da lugar a la evicción. Ya, creo que es una cuestión que deberíamos considerar. Yo estoy mirando que ya yo tengo prácticamente 12 menos 10, pero me gustaría repetir acá lo que hicimos hoy antes del corte, ¿no? Si hay alguna colaboración o alguna apreciación respecto de estas cosas que venimos viendo. Habida cuenta que esto es de posgrado, es decir, estamos hablando entre iguales, entonces la propuesta es esa, ¿no? A ver, ¿en qué medida podemos proponer algo más sobre estos temas? No he querido desarrollar concretamente cada uno de los contratos reales, porque me ha parecido que eso ya lo sabemos. O sea, a ver, que el mutuo no generaba intereses, pero que después aparece la posibilidad de los intereses, que es distinto el mutuo de los argentarios y del resto de los mutuos. Me parece que esas cuestiones, digamos, atenta a la calidad de ustedes, no merecían que los aburriera más de lo que ya los aburrí con esos temas. Por favor. Muchas gracias, Haroldo, realmente felicitaciones. Y bueno, acá no sé si alguno de los que están conectados quiere, vuelvo a repetir, dar su opinión, hablar o preguntar alguna cuestión. No. Alejandra tiene la manito levantada. Bien, Alejandra, sí. encende el micrófono. Es un aplauso porque la verdad que es un placer escucharlo a Haroldo. Bien, Sí. gracias. Demasiado generosa, Alejandra. No, para nada, para nada. Bueno, yo como no tengo cámara, también agradecerle mucho, profesor. Y sí, bueno, me gustaría que en algún momento, no va a ser porque ya estamos en horario, debatiéramos un poco la naturaleza del Nexum, Yo no quiero ser, porque eso, no quiero ser motivo de excusa pero para quien tiene a su cargo proveer el alimento de un sábado al mediodía. no, obvio, no, por favor, no Por queremos eso, por eso no quiero alargarlo demasiado. no. Ante todo la miquitia. Bueno, le agradezco mucho, profesor, y sobre todo, bueno, la claridad de la exposición. Y sí, siempre hay temas en debate y siempre temas sometidos a investigación, porque más que nada en el derecho arcaico, ¿quién podría tener hoy la última palabra, no? Pero bueno, solo eso. Gracias. No sé, ¿alguien más? Bueno, Haroldo, de nuevo, muchas gracias. Son cuestiones que nos hacen pensar a veces muchas cuestiones que, como bien se dice, los romanos no es que hablan de derechos personales, derechos reales. Yo creo que hay que, como siempre uno le dice a los alumnos, hay que trasladarse a lo que era la sociedad romana,
la visión que ellos tenían, que no es la actualidad. O sea, como dicen los historiadores, que hay que verlos con los ojos, no de la actualidad, sino de ese momento. Entonces hay muchas cuestiones que a veces decimos que las trasladamos a la actualidad, pero no como ellos dieron nacimiento a un montón de instituciones, pero con una realidad totalmente distinta a lo que vivimos hoy en día. La sociedad es diferente. O sea, todo esto nos lleva a muchas reflexiones. Eso es lo interesante de un curso de posgrado, de una especialización, de una maestría, ¿no es cierto? Justamente tener los temas que uno los conoce, pero abordarlos más en profundidad. Bueno, yo de nuevo agradecida y felicitaciones, Haroldo, por acompañarnos y brindar tus conocimientos. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, Agustín, no sé si querés comunicar la La próxima próxima clase. clase. Muchas Sí, gracias, doctor Gabernet. Perdón, no había activado el micrófono. La próxima clase va a ser el sábado que viene, 7 de septiembre, donde vamos a contar con la disertación de la doctora Mirta Beatriz Álvarez y la doctora Laura Echenique. Así que lo esperamos a las 9 de la mañana, ya se le va a emitir por el grupo el enlace y bueno, esperamos contar con su participación y presencia. Muchas gracias, doctor Gabernet, nuevamente y nos estaremos comunicando y viendo. Gracias gracias a a todos y buen fin de semana para todos. Gracias, Agustín. Chao, doctora Gabernet. Gracias. Adiós a todos. Hasta Hermoso luego. Hasta fin luego. de, que lo pasen bien. Chao, chao. Hasta Chao, luego. Buen muchas fin de gracias. semana. Adiós. buen fin de.